Ahora fíjate en esto. Tengo la función original, así como estaba. Ya sabemos que encontramos la precisamente indeterminación o discontinuidad, que es x igual a 1, que es el valor de x que provoca que no se pueda determinar y. Si lo escribimos en forma de sistema, pues x es la entrada, el proceso que es la misma función está dentro y y es la salida. Ahora, el valor que provoca la indeterminación, a ese se le llama c. Y el valor que no podemos encontrar hasta estos momentos de y se le llama L. Y aquí es donde se empieza a definir el concepto de límite. El límite, L, es igual, se escribe límite y se escribe la función como tal. Cuando x tiende a c. Esta es la definición resumida o coloquial. Hay una definición formal que es un poquito más amplia, que la voy a dejar al final de esta grabación. Pero bueno, quiero que observes lo siguiente. L es igual al límite de la función cuando x tiende a c. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que L es y. Es como si preguntáramos al plantear el límite, ¿qué y? O sea, ¿qué L obtengo por este valor c? Es como si quisiéramos decir, ¿cuál es el valor de y? ¿Te acuerdas de la pregunta anterior? Cuando x es igual a 1. Este x igual a 1 es c. Entonces, para esta x1, hasta estos momentos, nuestra L es indeterminada. Eso es el concepto de límite. Es encontrar el valor de y en la indeterminación. Es decir, el valor de x que me provocaba la indeterminación. Pero al quitarle la indeterminación, es como si dijéramos, L es igual al límite cuando x tiende a c, pero suprimimos esto, ¿te acuerdas? Al suprimirlo le estamos quitando aquello que lo indetermina, es decir, la división entre cero, quedando esta función de esta manera. Y como nosotros ya sabemos cuál es el valor de c, porque eso lo encontramos acá, entonces podemos convertir esto a L es igual al límite de x más 1 cuando x tiende a 1. Ya para nosotros no es una incógnita que el valor de c ya vale 1, porque eso lo encontramos aquí. Entonces ya podríamos resolver lo que simplemente es sustituir el valor. Y encontramos que el 2 que habíamos planteado en el ejemplo anterior, ese es el límite. Eso es límite. Ok, entonces en estos momentos te podrías preguntar, entonces el límite es el valor de y. Cuando nosotros tenemos un valor de x donde existía una indeterminación, una discontinuidad, exacto. El límite es encontrar L. Y L es precisamente el valor de y en esa discontinuidad, provocada por x, que en este caso va a ser c. Eso es el concepto de límite, así de manera muy empírica. Ahora, un poquito más formal. Fíjate bien. Ahora sí, fíjate gráficamente. Al observar esta gráfica, inmediatamente al verla, tú me podrías decir, aquí hay una discontinuidad. Y tienes razón. Ahora, para una x, acuérdate que y es igual a f de x o función de x. Esto es importante porque es parte de la definición. Ok, f de x es y. O está en y. Bueno,
Para una X yo espero obtener una Y. Es como si dijéramos X1, Y1. Bien, está bien. Para una X2, que en este caso se llama C, pues yo espero encontrar una L. Ahora, pasar de X a C, ahí es donde decimos que X tiende a C. Es decir, ¿qué sucede cuando X se mueve hacia C? Todos ese movimiento, ese rango que está aquí, desde X a C, eso precisamente es donde hay discontinuidad. Entonces dijéramos, para el rango de X a C, nosotros tenemos una discontinuidad o indeterminación en Y, que va precisamente de Fx a L. También esta se va a mover hacia L. Entonces, esta discontinuidad aquí en X, estos valores de X, perdón, nos provoca una discontinuidad o indeterminación en Y. Voy a llamarle indeterminación porque es un sinónimo. Entonces, estos valores de X nos provocan una indeterminación o que no podamos decir su valor en Y. Este incremento se le llama delta, que es una letra griega, y a este se le llama epsilon. Las utilizo porque en los libros así lo escriben la mayoría de los autores. Solo por eso, no porque ni siquiera sea necesario. Entonces ahora voy a escribir matemáticamente una de las formas matemáticas de escribir límites. Hay muchas, hay formas abreviadas, hay más extensas. Voy a escribir una que nos permita entenderlo. Límite es igual, o L, perdón, es el límite de la función f de x cuando x tiende a c. Esto ya lo habíamos dicho. Esta expresión es la forma resumida del concepto formal de límites. Formal, pues, matemática. Ahora, un poquito más extenso. Lo que agregaríamos aquí es esto que dice sí y solo sí. Sí y solo sí. Es una simbología. Para todo. Delta, acuérdate que delta es la esta de aquí. Mayor que 0. Aquí hay otra simbología. Existe un epsilon. Es decir, para cada X una Y. Para C, L. Para precisamente delta, epsilon. Entonces, para todo. Sí, solo sí. Para todo. Delta mayor que 0. Existe un epsilon. También igual mayor que 0. Bueno, de ahí dice tal que. Los dos puntos significan tal que. Y aquí definen un rango que va desde 0. Esto es valor absoluto, significa valor absoluto. X menos C. X menos C. Que esté contenido en delta. A ver, esta es una diferencia. O sea, dice el valor absoluto. Este es valor absoluto. El valor absoluto de la diferencia entre X y C va de 0 hasta delta. Es decir, me está diciendo que puede partir desde aquí, desde 0 hasta delta. Prácticamente me está diciendo este rango entre X menos C. Este rango me está diciendo este rango, tal que este rango existe un correspondiente. Si este rango, pues va a haber un rango aquí también. Si te das cuenta, X provoca a f de X, C provoca a L. Entonces, como dijéramos, este rango en X hay un correspondiente a Y. Otra manera de decirlo es, para el dominio, que son los valores de X, existe un codominio. Bueno, vamos a ver. O para una entrada o una salida. Cuando nosotros damos un valor
que no podemos definir, ahí está la indeterminación. Para una X, una f de X. Para una C, L. Pero eso es si está resuelto. Si no está resuelto, entonces no podemos decirlo. O sea, yo me preguntaría, para esta C, ¿qué L? Así es como estábamos antes. Pero como resolvimos la discontinuidad, ahora sí podemos decir qué L para esa C. Y concluye diciendo, entonces, o es provocado, entonces, el rango que va de f de X menos L, que también está contenido en epsilon. Esta es la definición completa. Dudo que esta definición completa sea de mucha utilidad. Sin embargo, pues solo la pongo para tu conocimiento. Te puedes quedar con la expresión resumida. Y para concluir este video, te vuelvo a decir qué significa o qué se dice. L es igual al límite de la función de X cuando X tiende a C, si solo si para todo delta mayor que 0 existe un epsilon mayor que 0, tal que el valor absoluto de la diferencia entre X y C está contenido entre 0 y delta. Entonces, el valor absoluto de la diferencia entre fx y L está contenido en epsilon. Eso es matemáticamente la definición formal. Y en cristiano, diría por ahí, pues significa para toda X existe una Y. Para todo X una f de X, para todo C una L. Si eso lo podemos hacer, entonces ya no tenemos la discontinuidad. Si yo tengo un valor que no puedo definir en Y provocado por una X, es porque mi función todavía existe la discontinuidad. Espero que te sirva. Muy buen día.